Cuando las reglas dejan de ser comunes, el juego deja de ser pacífico y empieza a ser peligroso. España va muy mal, vivimos un colapso progresivo que ya no se puede disimular. Es corrupción institucionalizada desde el primer día de este gobierno. Vino para saquearnos, provocando crisis múltiples entrelazadas que apuntan a un problema mucho más profundo, la descomposición estructural de las instituciones, esas que nos permitían defendernos del Estado, de ellos. Y es que justamente el Estado es el problema, si está en las manos de la mafia. El Estado hay que estudiarlo como un grupo de personas con incentivos y privilegios que tras unas elecciones amañadas o no, han conseguido el poder sobre nosotros. Las investigaciones de la UCO demuestran que los incentivos para los socialistas de Sánchez en España fueron desde el día 1 saquearnos y sus privilegios mantenerse impunes. Con las pruebas de sus delitos comprobamos que todo lo que han tocado está corrompido en su raíz. Veamos 12 piezas del colapso. 1. Quiebra de la seguridad social y del sistema de pensiones. Es una realidad contable. Gastos disparados, cotizantes insuficientes, avalanchas de inmigrantes solicitando ayudas y políticos que nos ocultan la realidad mientras reparten cheques a sus redes clientelares. Por ejemplo, repartiendo nacionalidad a inmigrantes, incluidos muchos receptores de ayudas, para que les voten. Casi 1 millón de nuevos nacionalizados con Sánchez, más sus hijos, que ya nacen españoles, por lo que no sabemos la totalidad. 2. Colapso sanitario. Con tantas personas nuevas en España y una pésima gestión ideologizada, se tensionan las listas de espera. Los enfermos de ELA, ellos que esperen, ¿eh? Los médicos en huelga y el Ministerio de Sanidad se dedica ¿a qué? A aumentar previsiones. Prohíben durante 5 años trabajar en los hospitales privados a los médicos que salen del MIR, recortan derechos a los médicos existentes exigiéndoles exclusividad pública y gastan nuestro dinero en ideología, por ejemplo, impulsando anestesia verde o enviando 60 millones de euros a la OMS, organización a la que aspira ser directora, Dios nos libre, la ministra. 3. Crisis de vivienda. El Estado, al inmiscuirse con su poder y fuerza en el mercado, ha logrado acabar con la oferta de vivienda. Al haber menos oferta y más demanda, los precios han disparado. ¿Y por qué hay menos oferta? Pues porque para este gobierno lo importante es la ideología contra lo privado. Y así defienden más a los ocupas y a los inquiocupas que a los dueños. Han bloqueado el mercado a base de regulaciones y persecución a los propietarios. 4. Crisis ferroviaria. Trenes que no llegan, trenes que no funcionan, inversiones sin planificación, despilfarro, Ministerio de Transportes corrupto, empresas públicas utilizadas para repartir dinero y colocar a sus prostitutas, pagado todo ello por ti. Mientras el Ministerio de Igualdad se dedica a pagar con nuestro dinero talleres de vaginas de arcillas y cosas similares y meterse con nuestros niños, miraban para otro lado todo lo que hacían sus colegas. Y es que son los mismos. O sea, no les importa otra cosa que depredarnos. También repartían cargos públicos, ¿eh? Fíjense Koldo, que ha pasado de portero de puticlub a consejero de Renfe. Poco nos pasa. 5. Crisis energética. Hemos sufrido un apagón masivo, eso sí, muy verde, ¿eh? Con resultado de pérdidas gigantescas y al menos 5 muertes, pero verde. La política energética socialista sustituye la técnica y la ciencia por ideología, claro que sí. Han hecho improductivas a base de impuestos a las nucleares y a cambio han subvencionado a la maquiavélica agenda verde. Todo verde. 6. Crisis legal e institucional, paro de jueces y fiscales y preparándose para ir a la huelga para intentar impedir la caída total del Estado de Derecho. Desprestigio del Tribunal Constitucional a raíz de nombrar a Cándido Conde Pumpido presidente, que se ha dedicado a favorecer a Sánchez. Leyes improvisadas, inconstitucionales y retroactivas, familiares colocados a dedo, separación de poderes liquidado, Estado de Derecho, como hemos dicho, a punto de ser totalmente desmantelado. Pongo como ejemplo de estas prácticas solo uno de los miles de casos. Fíjense, el hijo de 30 añitos del obediente presidente Conde Pumpido, que es Gonzalo Conde Pumpido, cuya única experiencia profesional fue haber fundado una pequeña empresa para diseñar cartas de restaurante, ha conseguido por arte de magia un puesto de altísima dirección, o sea, solo 2 niveles por debajo del presidente del gigante de telecomunicaciones Telefónica. Y es que los favores se pagan. Pues si esto le sucede al hijo de su presidente del Tribunal Constitucional, ¿qué no le regalará su hermano a su mujer y al hermano de su mujer? Su hermano va a ser juzgado por tráfico de influencias. Su mujer está siendo investigada también por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios, por apropiación indebida e intrusismo profesional. Y el hermano de su mujer ya ha recibido una querella por favores públicos. La familia.
En cuanto a la tercera autoridad del país, Armengol, presidenta del Congreso, pues ya se ha constatado que ha mentido. Sí, conocía a Aldama y le conocía mucho. Dijo que no. ¿Tampoco dimitirá y un juez tendrá que echarla? Y no olvidemos los pucherazos en las elecciones, tanto en las primarias del propio Partido Socialista, que ya está reconocido hasta por Sánchez, como en las elecciones generales, cuyas irregularidades a favor del PSOE ya empieza a constatar la Guardia Civil. Y es que todo vale para llegar al poder como sea, porque el botín es muy apetitoso, el botín somos nosotros. Y es que Sánchez, como presidente de España y secretario general del PSOE, necesita acabar con la legalidad vigente y hacer una legalidad a su medida, que le obedezca solo a él. Y de este modo podrá seguir explotándonos como si fuéramos animales de granja y no ir a la cárcel por ello. Y es imposible que la vicepresidenta de España, segunda del PSOE y además ministra de Hacienda, no esté totalmente al corriente y metida hasta las trancas en esta organización mafiosa que vicepreside. Crisis agrícola y ganadera, campos de olivos centenarios y frutales siendo expropiados a la fuerza para talarlos. Paradójicamente, por supuestas cuestiones medioambientales. Es que de nuevo nos hacen rehenes de su ideología woke, campesinos arruinados, campo destrozado. 8. Récord histórico de saqueo, quiero decir de impuestos. Festín recaudatorio socialista a nuestra costa, tanto en impuestos, 295.000 millones a través de castigarnos con más de 90 subidas impositivas, como en cotizaciones sociales, otros 200.000 al ahorro, a la energía, a la empresa, al consumo, a las donaciones, a las herencias, al trabajo. O sea, la presión fiscal nos asfixia, mientras ellos disparan la corrupción y el gasto público y la deuda. Hacienda parece el brazo armado de la mafia sanchista para machacarnos a impuestos. Pero ellos no pierden ocasión para robarnos, aprovechando desde las mascarillas, comisiones por licitaciones de obras públicas. Todos sabían y todos estaban implicados por acción y por omisión. 9. Riesgo de pobreza, desempleo estructural. Es que somos líderes en paro según Eurostat, a pesar de haber maquillado las cifras hasta hacerlas irreconocibles. Son estadísticas políticas, la realidad es mucho peor. Aproximadamente el 26%, unos 12,5 millones de españoles, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. 10. Deuda gigantesca. O sea, 1.620.569 millones de euros. Debemos más de lo que producimos. 11. Islamización creciente. Varios enteros donde la ley islámica sustituye en la práctica a la ley española. Inmigración masiva sin control y sin integración y con criminalidad creciente. 14 violaciones y 55 agresiones sexuales denunciadas al día, más las que no se denuncian. Dicen que tiene que haber mucha inmigración, pero ¿de qué tipo? ¿De los que vienen a pedir ayudas y a violar a nuestras niñas? Y todo bajo el engañoso buenismo multicultural que tan bien representa Almodóvar. Fíjense, proclama que en español que tenga hijos es egoísta, mientras pide que sigamos con las fronteras abiertas de par en par para que entren inmigrantes ilegales, los cuales, como sabemos, tienen muchos hijos y cuya educación y sanidad, etcétera, nos obligan a pagarla a nosotros. Ellos no les parecen egoístas, ni a Almodóvar ni a la panda de gobernantes que tenemos. De nuevo, ideología woke dinamitando nuestra cohesión social imprescindible para que cualquier comunidad humana prospere. Y 12. Españoles huyendo. Récord de españoles buscando mejores oportunidades fuera del país. Más de 3 millones. Fíjense lo bien que nos va. La economía española va como un cohete. Estas crisis tienen un patrón común. Estas crisis son interdependientes y son síntomas de un mismo cáncer. La invasión total del Estado en todos los órdenes de la vida, en el mundo económico y en el mundo de la sociedad civil, combinado con su fracaso para cumplir sus funciones esenciales. ¿Cuáles son las funciones esenciales? Pues precisamente garantizar que el mundo económico y el mundo de la sociedad civil puedan operar con sus respectivas normas. Cuando el Estado crece más allá de sus funciones naturales, no solo invade, sino que destruye. Bueno, pues no solo ha crecido más allá de sus funciones, sino que es una mafia en todo su esplendor. Corrupción, silencio administrativo, ruina fiscal, transporte fallando constantemente, apagón, fuga de cerebros, delincuencia en máximos, mordidas, cloacas, fontanero, destrozo de instituciones, mientras además nos atacan personalmente insultándonos, llamándonos fango, facha, fasospera, enviándonos a Hacienda a taparnos la boca, amenazándonos uno por uno a todos los que nos atrevemos a hablar. La solución es regenerar las instituciones, restaurar el respeto por las reglas de juego y por los valores humanos de toda la vida, y devolver al mercado, a la familia, a la sociedad civil el espacio que les corresponde, retirando el Estado sus manazas de ahí.
La batalla no es de izquierda contra derecha, es del Estado depredador comandado por Sánchez contra la sociedad libre. A consecuencia de estos depredadores, España está en ruinas. Todos los diputados que apoyan a Sánchez son culpables por apoyar al depredador. Ni uno solo nos ha defendido durante 7 años, ni uno solo de este tercer gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ni uno de los 148 diputados en el Congreso y de los 95 senadores en el Senado, que hay jueces entre ellos, Ni uno solo, ni un solo socialista y ni un solo de sus socios ha preferido defender a sus representados antes que a su sillón. Todos son culpables. ¿Qué? ¿A que son los peores de entre nosotros? ¿Tú qué piensas?